Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Un poco la idea es que comencemos a hablar acerca de justamente las bases ecofisiológicas del manejo de colza en particular. Un poco para empezar a hablar de las bases ecofisiológicas, lo que me interesa es que tratemos de interpretar desde esa perspectiva ecofisiológica, cómo es el proceso de generación de rendimiento. Y una forma que a mí me resulta interesante es entender el rendimiento como una función de la biomasa producida afectada por el índice de cosecha, o sea, cuánto de estas semillas, del peso de esas semillas representa del total de la biomasa generada. Eso es básicamente el índice de cosecha. Y cómo a través del manejo podemos afectar estos procesos virtuosamente, o sea, para maximizar el rendimiento. La biomasa, dijimos que el rendimiento era proporcional a la biomasa producida. ¿De qué depende la biomasa? Básicamente va a depender de la cantidad de radiación incidente del ambiente, y eso va a variar en función de en qué ambiente nos situamos, en qué época del año nos localizamos nuestros cultivos. Mientras mayor cantidad de radiación incidente, mejor va a ser el ambiente. También va a ser importante qué proporción de esa radiación incidente logramos captar con el cultivo o interceptar, que es ese factor porcentaje de intercepción. Maximizar a través del manejo ese porcentaje va a llevar a una mayor generación de biomasa y, en definitiva, un mayor rendimiento. También la eficiencia de conversión, o sea, con qué eficiencia el cultivo transforma esa radiación interceptada en biomasa, va a ser afectada por determinadas alternativas de manejo que vayamos tomando durante el ciclo del cultivo. Y otro aspecto que es importante es durante cuánto tiempo el cultivo va a estar interceptando radiación y transformando esa radiación en biomasa. Distintas alternativas de manejo, dijimos, iban a estar afectando cada una de estas variables. Y, por ejemplo, tanto la intercepción como la eficiencia de conversión van a depender de distintas variables de manejo que van a modificar tanto el índice de área foliar o el índice de área verde, es otra forma de expresarlo, ya que en este cultivo la fotosíntesis que realizan los tallos y las silicuas posteriormente comienzan a ser importantes a medida que avanza el ciclo. El índice de área foliar y el cociente de extinción. El cociente de extinción vendría a ser con qué eficiencia el área foliar va interceptando la radiación y cuánto de la radiación penetra en el dosel vegetal, en el canopeo, y se reparte en toda esa área foliar. Sabemos que tanto la fertilización, el riego, el control de malezas, la longitud de los barbechos previos van a modificar la disponibilidad de nutrientes y agua. Y eso a su vez va a modificar el índice de área foliar. Estrés nitrogenado o estrés hídrico sabemos que restringen la expansión, los procesos de expansión foliar, y entonces una fertilización deficiente o un manejo deficiente del almacenaje de agua de los suelos, o un año como este, en esta zona lamentablemente tan seco, van a afectar todos los procesos de expansión foliar. El arreglo espacial, por otro lado, también modifica, por un lado, el índice de área foliar, cuánta cobertura de suelo tengo y cómo logro interceptar la radiación, por lo tanto va a modificar el porcentaje de intercepción, si modifico la densidad, si aumento, si bajo la densidad, si modifico el espaciamiento entre hileras, si siembro con una máquina chorrillo o siembro con una máquina neumática que a la vez puedo usar rastrojos, y para eso tengo que espaciar un poco más la distancia entre hileras. Todo eso va a modificar tanto la velocidad con que voy a cubrir el suelo, la velocidad con que voy a alcanzar el índice de área foliar crítico, como también ese cociente de extinción. En la medida que el cultivo hay menor cantidad de plantas por metro cuadrado, la radiación puede llegar a penetrar diferente y más profundamente en el dosel vegetal, en el canopeo, y de esa forma
Se modifican un montón de procesos que tienen que ver con el cuajado de frutos, con la estimulación de yemas axilares, se empiezan a modificar las relaciones en la radiación dentro del canopeo, la relación rojo lejano, que tiene múltiples respuestas dentro del cultivo y de la planta. Pero bueno, lo que sabemos generalmente a través del manejo de cultivo es que si sembramos más denso o a menor espaciamiento, cubrimos más rápido el suelo y logramos una mayor intercepción relativamente más rápido. Y la eficiencia de conversión muchas veces también tiene que ver con esos factores, porque cuando no hay capas del canopeo que están saturadas y la distribución de la radiación es más uniforme, generalmente eso redunda en mayores eficiencias de conversión en el cultivo. Por último, el otro aspecto tiene que ver con la sanidad. Cualquier insecto o cualquier enfermedad puede reducir el área foliar y eso nos afecta las tasas de crecimiento porque básicamente lo que reduce en un primer momento puede llegar a ser la intercepción. Si estamos hablando de una enfermedad y podíamos mencionar FOMA o Plenodomus, es el actual nombre de ese patógeno, en un comienzo produce máculas, o sea manchas, que reducen el área foliar verde, pero posteriormente, eso nos reduciría el IAF, ¿no es cierto? Pero posteriormente ese patógeno puede penetrar dentro del tallo y producir cancros y afectar los haces vasculares. Y en ese caso ya no solo va a reducir la intercepción de radiación, sino también lo que es los procesos relacionados con la eficiencia con que la planta convierte la radiación en biomasa. Entonces, tomar precauciones como usar curasemillas, sobre todo cultivares resistentes a ese tipo de enfermedades o alguna otra alternativa sanitaria, va a redundar en mayor intercepción y en mayor eficiencia de conversión de esa radiación. Pero hay dos factores acá que todavía no he mencionado, cómo puedo modificarlo a través del manejo, y tiene que ver con la radiación incidente y la duración del cultivo. Esos dos, la forma habitual en que modificamos, tiene que ver con la combinación adecuada del ciclo del cultivar, de colza, y la fecha de siembra, que son dos alternativas de manejo sumamente importantes. Modificar el momento en que se va a situar el cultivo va a modificar tanto la radiación incidente, que viene determinada ambientalmente en cada región, más allá de las variaciones año a año, y también la duración del ciclo del cultivo. Siembras tardías tienden a reducir la duración del ciclo y por lo tanto probablemente produzcamos menos cantidad de biomasa frente a una siembra tardía. Entonces, es fundamental manejar eso, cada una de estas variables de manejo, para maximizar toda la ecuación que tiene que ver con la producción de biomasa. En general, existe una relación, como mencionábamos, entre la biomasa y el rendimiento, y en particular en este caso lo que estamos analizando es la relación entre la biomasa producida a inicio de floración y el rendimiento. Trabajos de hace bastantes años en Europa, en ambientes de alto potencial, de una autora holandesa, básicamente proponen que la biomasa al principio de la floración es proporcional, directamente proporcional al número potencial de granos a fijar. Quiere decir que si generamos mucha biomasa al inicio de floración, probablemente tengamos un alto número potencial de granos para ser fijados durante el periodo crítico. Pero eso es en ambiente de alto potencial. El gráfico de la derecha lo que muestra es ambientes donde el agua restringe un poco más el crecimiento, y lo que encontraron estos investigadores es que hasta los 5.000 kilogramos de materia seca por hectárea lográbamos incrementar el rendimiento. Más allá de esos valores, de ese valor mínimo que necesitamos, el rendimiento no necesariamente se incrementaba, y eso iba a depender de la disponibilidad hídrica fundamentalmente, que es la principal limitante en este tipo de ambientes. ¿Qué quiere decir? Que si produzco excesivamente biomasa en un ambiente restrictivo en agua, sobre todo de tipo de sequía terminal, como son los australianos, es probable que me consuman los periodos vegetativos el agua que después voy a necesitar en los reproductivos, y entonces de esa forma, por más que produje más biomasa, eso no se traslada automáticamente en mayor rendimiento. Nuestro ambiente, ya lo vamos a ver posteriormente, en general no es de este tipo, del tipo australiano, y afortunadamente tenemos
recarga a través de las precipitaciones primaverales que favorecen que si produjo una buena biomasa, en general tengo buenos rendimientos. Volvemos entonces a la ecuación inicial, el rendimiento como proporción de la biomasa y el índice de cosecha. Dijimos de qué dependía la biomasa, pero no hablé todavía de qué depende el índice de cosecha. Y el índice de cosecha básicamente va a depender del estado fisiológico del cultivo durante el periodo crítico. Buena oferta ambiental en ese periodo, es probable que el índice de cosecha y los procesos de partición de fotoasimilados hacia los órganos cosechables, hacia las semillas, sea elevada y en ese caso el rendimiento va a ser alto. Si por el contrario tengo algún tipo de estrés en ese momento, la partición y el índice de cosecha serán menores. En general, esa misma autora holandesa habla de que el número de granos efectivamente fijados, o sea, aquellos que nos interesan, no los potenciales, sino los que realmente podemos fijar, son directamente proporcional a la tasa de crecimiento del cultivo durante la floración. Y eso nos alerta de que esa etapa es muy importante. Eso se da en un ambiente de alto potencial, pero ese tipo de información sí es más extrapolable en distintos ambientes del mundo. Esto, particularmente ese segundo gráfico que apareció de Rodríguez, es de una tesis, muestra cómo en nuestras condiciones la tasa de crecimiento por planta, ahí dicen durante el primer periodo, fue una tesis que produjo enriquecimientos lumínicos y sombreos y tratamientos testigos en dos etapas, los primeros 300 grados días desde el inicio de la floración y desde los 300 a los 600 grados días desde el inicio de la floración. Y lo que vemos ahí, cómo ese primer periodo es estratégico y el número de granos fijados es directamente proporcional a la tasa de crecimiento de esas plantas afectadas en la disponibilidad de fotoasimilados. ¿Por qué nos interesa el número de granos, que es lo que está mostrando ese gráfico? Porque en realidad en la mayoría de nuestros ambientes en Argentina el número de granos es el principal componente del rendimiento del cultivo de colza, salvo en ambientes donde el llenado es muy fresco o de bajas temperaturas, y en ese caso se puede extender bastante y de esa forma el cultivo puede compensar un bajo número de granos con un mayor peso. En general la correlación entre el peso de los granos y el rendimiento es relativamente baja, en aquellos casos en que existe, a veces directamente no hay correlación. Pero en cambio el número de granos siempre es el principal componente de rendimientos. Y nos interesa entonces tener alto número de granos, tenemos que tener una alta tasa de crecimiento del cultivo durante el periodo de floración. En este caso seguimos con esa tesis en el cual se hicieron sombreos en los primeros 300 grados días desde el inicio de la floración y los segundos grados días. En este caso particular son todos tratamientos testigos durante el primer periodo que luego se enriquecieron o redujeron la disponibilidad de fotoasimilados artificialmente, y lo mismo para el segundo periodo. Y veíamos que la correlación entre el número de granos fijados y la tasa de crecimiento en ese primer periodo, en esos primeros 300 grados centígrados, grados día, era más importante que en la segunda etapa. Y eso nos da un poco ya una idea de que el periodo crítico, más específico, no solo la floración, estaba un poco más tirado hacia el principio. Después lo que vemos en esta diapositiva es una larga evolución de ese concepto, a dónde estaba el periodo crítico. Creo que empezó en 1979, o a lo mejor hay algún trabajo que se me haya escapado, pero se empezó a hablar de la floración, desde floración plena hacia el principio del llenado, la floración plena, en algunos ensayos donde en vez de sombreo utilizaban estrés hídrico. Eso presenta algunas limitantes o algunos flancos débiles. En los trabajos locales, que lo pongo porque son locales, nada más, que hablaban de 0 a 300 grados día, relacionado con la tesis de Rodríguez y de Mistrorigo, la primera etapa de la floración, hasta que apareció lo más nuevo en este sentido, es este trabajo australiano de Kierkegaard, que muestra cómo con sombreos de aproximadamente 100, que duran 100 grados días durante distintos momentos del ciclo del cultivo, cómo va evolucionando el rendimiento relativo. Y lo que se ve
con claridad es que entre los 100 y los 400 grados centígrados es donde específicamente está ubicado el periodo crítico para esta especie. De todas formas, en ciencia nada es definitivo y por supuesto que todavía está sujeto a alguna revisión, pero es lo más ajustado que tenemos. Y insisto tanto en el periodo crítico porque es fundamental, mencioné previamente, para maximizar el índice de cosecha y el rendimiento de este cultivo, saber reconocerlo. Y para saber reconocerlo, básicamente, estaría entre el estadio 63, en esa escala, perdón, acá, entre, bueno, este estadio y todo este que dura, es bastante largo, la plena floración. Y cuando llegamos a este estadio, que es el 67, cuando ya comienza a decaer la floración, medio que ya hemos atravesado ese periodo crítico. A campo uno lo puede reconocer de esta forma. Y recalco la importancia de saber ubicar el periodo crítico porque, por lo menos en nuestros ambientes, hemos visto que eso es muy importante y es una herramienta de manejo de costo cero y que resulta realmente clave en el rendimiento del cultivo. Esos son muchos años de evaluación de cultivares y algunos otros tipos de ensayos, todos volcados en una misma gráfica donde muestra la evolución del rendimiento relativo de colza en función de la fecha en que se inicia la floración. Usamos la fecha que se inicia la floración no porque ahí comienza el periodo crítico, pero porque es una fecha fácilmente reconocible, es cuando comienza la floración y no hay lugar a dudas en la determinación de esa variable. Floración plena ya es más subjetivo. Entonces, bueno, lo que encontramos localmente es que si la floración comienza entre el 2 y el 28 de agosto, eso en general se asociaba a rendimientos cercanos al máximo. Comienzos más prematuros sufrían algunos años el efecto de heladas tardías que reducían el número de granos. Y lo que sí consistentemente aparecía año a año es que en nuestro ambiente las altas temperaturas de la primavera, si retrasamos el inicio de esa floración, consistentemente reducen los rendimientos obtenibles. Eso, que parece simple, es una herramienta clave del manejo, porque además esas altas temperaturas en general están asociadas a eventos de estrés térmicos puntuales, a golpes de calor, que producen el aborto de estructuras reproductivas fijadas previamente. Y eso es lo que queremos evitar. Entonces, si no retrasamos tanto la floración, son menos frecuentes esos eventos extremos y el acortamiento que producen las altas temperaturas en las etapas críticas no se produce y maximizamos los rendimientos. Eso entonces es como un objetivo de manejo que deberíamos tener siempre y para lograr ese objetivo, invocar una floración en un momento determinado, es sumamente estratégico los modelos de simulación de cultivos o modelos de simulación fenológica como el cronocanola, que es de libre disponibilidad en la página web de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Pero no solo somos nosotros los que estamos hablando de cómo saber ubicar esa ventana crítica. Este trabajo es australiano y en ese trabajo, para distintas regiones de Australia, a través del modelado de cultivos, se obtuvieron ventanas en la cual el riesgo a estrés se minimizaba, ya sea a heladas, a estrés hídrico, que para ello es muy importante hacia el final del ciclo del cultivo, o de calor, de altas temperaturas, nos marcaba a dónde ubicar la floración y que eso realmente redundaba en mayores rendimientos. Ahí yo me sentí bien porque no estaba solo en el mundo, ese ajuste deberíamos tratar de extrapolarlo a otras regiones de la Argentina para achicar la brecha de rendimientos y la variabilidad de rendimientos que existe en este cultivo. Respecto a esto, a cómo ubicar las ventanas críticas o el riesgo de heladas, en la zona en el sector de póster pueden encontrar un póster que habla del efecto de las heladas en la floración en ambientes como estos y, yéndonos a otra especie, también en carinata, qué efecto tiene el retraso de la floración sobre los rendimientos. Si a alguno le interesa, puede buscarlo en el sector de póster. Relacionado con esto que veníamos hablando, cómo ubicar los periodos críticos, tienen que ver también la combinación de fecha de siembra y ciclo de colza. Y lo que tenemos bastante establecido es cómo responden distintos ciclos de cultivares al retraso de la fecha de siembra y cómo modifican
esas variables de manejo, el rendimiento relativo. Para nuestra zona, para Paraná, vemos que los cultivares invernales no tienen buena adaptación, en general no acumulan la suficiente cantidad de horas de frío, no se vernalizan adecuadamente y encima, que no rinden como los primaverales, tienden a retrasar a los cultivos de segunda, lo cual muchas veces eso redunda también en menores rendimientos en esos cultivos. Sí están más adaptados cultivares primaverales, tanto de ciclo largo, corto e intermedio. En la medida que nos atrasamos en fecha de siembra, vemos que caen más los rendimientos de los largos y los intermedios y deberíamos pasarnos a un ciclo corto. Lo mismo que hacemos en trigo habitualmente, debemos hacer en colza. Estos otros datos para Tres Arroyos son de Liliana Iriarte, que estuvo hablando acá hace un ratito, y corresponden a una serie de ensayos que habíamos hecho hace ya varios años. Y lo que se ve, a diferencia de Paraná, es cómo las variedades de tipo invernal o los cultivares de tipo invernal tienen mejor adaptación, hay más disponibilidad de horas de frío, el ciclo de cultivo o la estación de crecimiento es más larga y entonces permiten expresar parte de su potencial, pero vemos cómo cae muy marcadamente al retrasar la fecha de siembra. En el caso de los primariales largos no es tan marcada esa caída y a diferencia de lo que sucede en Paraná, vemos cómo también podemos alcanzar altos rendimientos con una variedad de ciclo corto, pero sembrada un poco más tarde en el sudeste de Buenos Aires. Hay otros trabajos como el de Takashima y colaboradores que también para esa región, el sudeste, han elaborado o han mencionado que no necesariamente cultivares de tipo invernal rinden más que los primaverales y lo que hay que saber es ubicar el ciclo de ese cultivo en el momento adecuado. Sobre esto, esta misma información está disponible en otro póster, en la sección de póster. Y como conclusión parcial de esta parte, podemos decir que obtener altos rendimientos de colza, depende de optimizar la producción de biomasa y la partición de fotoasimilados hacia los destinos, que el periodo crítico de colza ocurre alrededor de la floración plena, que la determinación de la ventana temporal óptima para ubicar el periodo crítico es estratégico para maximizar los rendimientos de colza. Por ejemplo, en Entre Ríos vimos entre el 2 y el 28 de agosto debería darse inicio en la floración, que en general un retraso de la fecha de siembra reduce los rendimientos de colza, sobre todo en ciclos largos, más que en los cortos, y que en el centro norte de la región pampeana las variedades invernales no alcanzan los rendimientos de las primaverales y retrasan los cultivos de segunda. Un poco para seguir, pero ya terminando, quería hablar del uso de recursos. Estamos hablando de ciclos diferentes, estos son datos locales. En esos dos gráficos se ve cómo logra captar radiación y agua un cultivar primaveral largo y un cultivar primaveral corto al modificar la fecha de siembra. Ahí lo que vemos es que en general cultivares de ciclo más largo logran captar mayor cantidad de recursos y entonces eso sería interesante porque lo que queremos todos es captar mucha radiación y agua, que es lo que nos va a permitir que rindan más. Pero cuando analizamos las eficiencias de uso no sucede lo mismo y vemos que sobre todo en fechas tardías los cultivares de ciclo corto utilizan más eficientemente esos recursos para transformarlos en semillas, en rendimiento. Y entonces, un poco son dos estrategias diferentes que tienen los dos ciclos para llegar a un resultado parecido. Captar más o usarlo más eficientemente al recurso. En la medida que nos vamos más al sur del país, las temperaturas son menores, el efecto de las temperaturas durante el periodo reproductivo no es tan marcado y entonces un cultivar de ciclo largo probablemente logre captar más recursos y utilizarlo igual o mejor o más eficientemente y en ese caso probablemente rinda mejor que un cultivar de ciclo corto. Pero en nuestros ambientes la mejora en captación que logramos con cultivares de ciclo largo la mayoría de los años la perdemos por una menor eficiencia de uso. Cuando hablamos de agua tenemos que ver un poco qué efecto tiene el agua en los rendimientos de este cultivo y lo que se ve acá son dos gráficos que analizan cómo varía el rendimiento en el eje de las IES en función de la evapotranspiración del cultivo en el eje de las abscisas y vemos
para distintas simulaciones de cultivos, para distintos ambientes, cómo afectaría el rendimiento de la evapotranspiración del cultivo, tanto en Australia, en el gráfico de la izquierda, como en los Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos, en el gráfico de la derecha. Y vemos que variando el ambiente muchas veces se modifica con qué eficiencia el cultivo utiliza el agua, pero también que hay valores como, al menos en este caso donde coinciden, en las abscisas, el punto donde se comienza la pendiente de esas rectas tiene que ver con la evaporación directa desde el suelo. Un ambiente donde primero necesitamos 120 milímetros de agua, que es lo que se pierde a la atmósfera directamente, y el resto sí lo transpira el cultivo. Y las pendientes de esa gráfica de la izquierda, que dicen 15 kilogramos por hectárea por milímetro u 8, tiene que ver con la eficiencia transpiratoria del cultivo. Yo quise ver esos datos que mostré antes, cómo estábamos en este ambiente dentro de eso, y lo que vi es que al cabo de 2 años, para un material de ciclo largo y corto, la ubicación, no había tanta variación en la cantidad de agua evapotranspirada, estábamos entre los 200 y los 300 milímetros durante el invierno, una estación bastante corta para la colza, pero cultivares de ciclo largo o algún año corto, y algún año largo, realmente mostraron unas eficiencias muy interesantes, pero también cultivares de ciclo largo, en un año muy cálido, eficiencias muy bajas que tienen que ver con esos puntos rojos. O sea que tenemos una amplia variación en la eficiencia de uso del agua, pero que está determinada también por los factores térmicos. Cuando uno analiza series largas de ensayos en Entre Ríos y en Paraná sobre todo, lo que ve que el principal componente que determina es la temperatura durante el periodo reproductivo. No es el agua, no es la radiación, no es las heladas. O lo que determina es la temperatura de esa primavera. Con respecto a la relación entre densidad y rendimiento, vemos que más allá de este gráfico que muestra 2 series diferenciadas, una con nitrógeno y otra sin nitrógeno, la relación entre densidad y rendimiento no es muy marcada y un amplio rango de densidades producen rendimientos similares. Vi un póster también, no es mío, pero vi un póster, creo que es de Marina Castro y colaboradores, en el sector de poste que habla de este tema y justamente me tomé la libertad de mostrar un gráfico del disertante que viene a continuación, el doctor Masili, donde tampoco en Uruguay encuentra una relación muy estrecha entre densidad y rendimiento. Y para explicar estos resultados me valí de un gráfico de la disertante que viene en el tercer turno y su equipo, que básicamente lo que relaciona es el rendimiento relativo por planta en función de la densidad de plantas. Y lo que vemos en este gráfico de arriba es que cuando la densidad es alta, cada planta tiene baja cantidad de recursos y el rendimiento relativo es relativamente bajo. Y en la medida que cada planta, al estar más rala o en menor densidad, tiene mayor disponibilidad de recursos, puede expresar su plasticidad, sobre todo reproductiva en este caso, para aumentar el rendimiento relativo por planta y de esa forma compensar a las plantas que están faltando. Eso mismo lo habíamos visto nosotros, lo que quería agregar es cómo sin nitrógeno y con nitrógeno lo que se modifica es la expresión de esa plasticidad reproductiva. Entonces, si tenemos un stand de plantas bajo, tenemos que aportar recursos, agua, nutrientes, para maximizar la expresión de esa plasticidad reproductiva y que de esa forma compensar las plantas que nos están faltando. Por último, hablar un poco de nutrición, ya que estábamos hablando de nutrición. Esto tiene que ver, son trabajos ya antiguos, grupos locales, varios ensayos metidos, y lo que tratábamos de ver cómo afectaba la cantidad de nitrógeno disponible en el suelo, considerando lo que mineraliza, más lo que aportamos como fertilizante, al rendimiento relativo de colza. Y teníamos una nube medio rara que nos daba un umbral relativamente bajo, parecido al de trigo en la zona, 135 kilos de nitrógeno disponible de 0 a 60, pero lo que teníamos era una serie de puntos muy fertilizados con nitrógeno y en realidad no respondían a esa disponibilidad de nitrógeno. Y lo que pasaba en esos casos era que teníamos deficiencia de azufre. Entonces limpiamos de esa base de datos todos aquellos tratamientos que no habían recibido azufre, además del nitrógeno, y lo que obtuvimos es un nuevo
set de datos en el cual nos arrojó un umbral diferente, una zona de baja probabilidad de respuesta, una zona de alta y un nivel crítico de colza de 150 kilogramos de nitrógeno disponible por hectárea. Ese umbral es más alto que el de trigo en la zona y eso correlaciona con lo que sucede en distintas zonas colceras. En general, la colza necesita más nitrógeno que el cultivo de trigo. Con respecto al azufre, no logramos, y en general no se encuentra a nivel internacional, índices que permitan predecir la respuesta a la fertilización azufrada más allá de la historia agrícola, la materia orgánica, las precipitaciones, el tipo de suelo, si es arenoso o no es arenoso. Pero en realidad en esa foto lo que se ve es deficiencia de azufre en esos sectores rojizos y con forma cucharada, de hoja cucharada, y el sector verde y florecido son lugares donde se fertilizó no solo con nitrógeno, sino también se aportó azufre y hay respuesta. Y lo que proponemos por defecto es al menos 20 a 30 kilogramos por hectárea de azufre, ya que las brasicáceas son muy demandantes en azufre, a diferencia de los cereales, y la probabilidad de respuesta al agregado de azufre es mucho mayor. Por último, la respuesta a la disponibilidad de fósforo, hay una serie de, no encontrábamos muchas recomendaciones de fósforo Bray, que es lo que utilizamos nosotros en Argentina, y entonces generamos un set de ensayos a lo largo de varios años. Este umbral con arreglo o ajuste en lineal plató nos da un nivel crítico de 12 partes por millón. Ahí usamos datos de Entre Ríos y un par de datos del centro y sur de la provincia de Santa Fe, y lo que nos dice 12 partes por millón. Por debajo de eso hay alta probabilidad de respuesta a la fertilización fosfórica, pero hay otro póster que ajusta por otro modelo y que está presente en la sección de póster. Aquellos interesados también pueden ir a verlo. Entonces, terminando, los rendimientos no difieren para un rango amplio de densidades, entre 30 y 130 plantas por metro cuadrado. Algunos mencionan hasta 200 plantas por metro cuadrado, indicando que la colza es una especie muy plástica. La plasticidad de esa especie, dijimos, aumenta al proveer nutrientes y recursos en general, agua, y eso es una forma de favorecer la expresión de esa plasticidad. Para nitrógeno tenemos un nivel crítico de 150 kilos de nitrógeno disponible por hectárea. No hay otros métodos, se utilizan curvas de dilución de nitrógeno o también a través de sensores y índices espectrales que permiten calibrar la fertilización nitrogenada. Nosotros lo primero que hicimos fue este tipo de abordaje. También repetir que hay una mayor probabilidad de respuesta al agregado de azufre que en el caso de los cereales, y entonces, si bien no lo podemos predecir, aportemos 20 o 30 kilos de azufre por hectárea para no limitar la respuesta a otros nutrientes. Y por último, las 12 partes por millón de fósforo Bray que indican respuesta a la fertilización fosforada. Muchas gracias, y después, si hay dudas, al final de del panel las vamos a poder contestar, espero.